quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote... Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, acá estamos una vez más para poder transitar esta horita de 21 a 22 que hacemos siempre todos los miércoles a través de la sintonía de Radio María, a través de lo que quiere ser Hablemos de Liturgia. Así que creo que es un espacio bonito para que siempre, cada miércoles podamos encontrarnos, podamos ver cómo profundizamos la liturgia, hablemos de eso, ¿no? Por eso está bueno que siempre podamos como descubrir cada cosas nuevas, cosas que nos van adentrando, pudiendo profundizar en esto que es tan lindo la liturgia, que es, digamos así, como el rostro de Dios presente en cada una de nuestras celebraciones, ¿no? Creo que es un momento hermoso para encontrarnos. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito hablando de lo que son nuestras celebraciones eucarísticas, la misa, concretamente, ¿no? Eso de que, a ver, nosotros cuando vamos a participar de la liturgia, lo primero que tenemos presente siempre es la celebración de la misa, y es lo que tenemos más a mano, y por eso hemos venido profundizando. Primero hablábamos, si ustedes se acuerdan, los miércoles atrás, sobre la Eucaristía en general, sobre lo que significa el sacrificio, sobre lo que significa justamente este memorial de la pasión de Cristo, ¿no? Esta Eucaristía, ¿no? Esta misa como misión, como envío, cada vez que finalizamos un encuentro celebrativo. Pero justamente queríamos ir viendo paso a paso, por eso, si ustedes se acuerdan, el miércoles pasado veíamos justamente eso, ¿no? Los ritos iniciales, decíamos, ¿no? Cómo, de algún modo, comenzábamos ya a vivir lo que era el paso a paso de lo que es la Eucaristía, la misa para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con otra parte, me parece hermosa dentro de lo que significa para nosotros la celebración eucarística, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Por eso quizá vos, si querés contactarte con nosotros, dejarnos tu testimonio, dejarnos ahí tu audio, ¿no? Recordemos que podés llamarnos y podés dejar tu audio al 351-81-71-593 y decirnos, contarnos, ¿no? ¿Cuál es la parte, perdón, la parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Que más te llega, la que más te sirve, la que más te ayuda a crecer, la que más te ayuda un poquito a vivir intensamente lo que es el encuentro con el Señor. Sabiendo que la liturgia de la palabra es la primera parte fundamental. Si bien ya vimos nosotros los ritos iniciales, la liturgia de la palabra es una de las partes principales en las cuales se divide la misa. Por eso esta liturgia de la palabra tiene un espacio, no se puede hacer desde cualquier lugar, y tiene, digamos así, una presencia, ¿no? Un Dios que a través de Jesucristo, la palabra hecha carne, se hace presente en medio de nosotros. Por eso podríamos decir que ya cuando hablamos, digamos así, de lo que significaba para nosotros
la misa y lo que significa para nosotros la Eucaristía, hablábamos que tiene como estas dos partes importantes, en las cuales, como decía recién, se hace presente Jesús en medio nuestro, ¿no? Dos partes que también tienen sus espacios y que de algún modo también nos ayudan a percibir una presencia. Los primeros cristianos recibían la enseñanza bíblica en el templo o en la sinagoga, podríamos decir. Y luego, como dice los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones de las casas. De ahí, que cuando fueron expulsados del culto judío, los cristianos antepusieron a la celebración eucarística la escucha justamente de la palabra. En aquel momento del Antiguo Testamento, pero ya comenzaron de algún modo a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, eso que después se iba a transformar en los evangelios. Esto permitió entonces visualizar litúrgicamente este dinamismo encarnatorio de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, Dios se hace carne, Dios se hace presente, también en su palabra. Primero, porque resuena de allá, digamos, modo así lejano del Antiguo Testamento, el cual ya preparaba la venida del Señor, ¿no? Dije así como, por ahí cuando uno escucha el texto de Lucas 24, los discípulos de Maús, si ustedes se acuerdan, como Jesús dice, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explico lo que había sobre él en todas las escrituras. Entonces, de modo Jesús va a decir, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas sobre él mismo. Luego, más cercana a la enseñanza apostólica, se prepara una presencia inminente de Jesús, ¿no? Entonces, los envió de dos en dos a proclamar la buena noticia, y Jesús se hace presente entonces en ese evangelio proclamado, ¿no? Y de algún modo, también nosotros esa estructura sacramental, que es la liturgia de la palabra, la homilía del que preside va a utilizar la palabra de Jesús para poder como llevarla y actualizarla a la comunidad. Esa palabra de Jesús está repetida, digamos así, por el sacerdote, que después va a transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, fíjense que este dinamismo de la palabra se hace después presencia eucarística en medio de la comunidad, ¿no? Por eso, qué lindo poder descubrir esto, ¿no? Que primero escuchamos la palabra, y el centro de la atención va a pasar de lo que fue quizá la sede o el espacio donde se hicieron los ritos iniciales, como el saludo, el acto penitencial, todo lo que veíamos el miércoles pasado, el centro de atención va a pasar al ambón, ¿no? Eso se llama así, el momento, digamos, el espacio de la liturgia de la palabra, el ambón, ¿no? Un espacio, podríamos decir, una mesa, donde Jesús se hace presente, donde Jesús está ahí, de un modo, haciéndose presente en medio nuestro, ¿no? Una mesa donde Jesús también alimenta, ¿no? Una mesa donde Jesús se sirve, ¿no? De una manera especial en su palabra. Por lo tanto, el centro de atención para la liturgia de la palabra va a ser el ambón. También nosotros cambiamos de actitud. Estábamos parados, cuando comenzó la celebración, lo decíamos como signo salvífico, como signo de dignidad, de estar de pie delante del Señor. Ahora nos sentamos, ¿no? El cuerpo está en una menor tensión para escuchar, por eso nos sentamos. Es la actitud propia de quien desea oír a Jesús, ¿no? Si ustedes recuerdan ese pasaje hermoso en Betania de Marta y María, y de algún modo Marta que le reclama, ¿no? A María que no la ayuda, y Jesús dice, María ha elegido en este momento la mejor parte, no estaba sentada a los pies de Jesús. También en la montaña, la muchedumbre que sigue a Jesús lo escucha sentado, ¿no? En sus pastos, podríamos decir, ¿no? Por eso también te puede ayudar a que esto se pueda vivir con lo que llamamos las famosas moniciones o guiones, ¿no? Dicho así. En realidad son pequeñas moniciones que nos ayudan a descubrir lo que vamos a hacer en este momento. Fíjense que acá hay los leccionarios, que son los libros propios donde se la lectura, tiene un pequeño documento al principio que se llama Ordenamiento de la Liturgia de la Misa, de la Lectura de la Misa, perdón, Ordenamiento de la Lectura de la Misa, o el M, donde dice lo siguiente en el punto 15. Antes de las lecturas, y especialmente antes de la primera, se puede hacer una monición breve y oportuna. Fíjense, breve y oportuna. Y continúa. Hay que tener muy en cuenta el género literario de estas moniciones. Conviene que sean sencillas,
fieles al texto, breves, bien preparadas y adaptadas en todo al texto al que sirven de introducción. Fíjense, es muy raro que un texto legal, como son los textos, digamos así, de prenotanda, o de rúbrica de la misa, en la liturgia, diga dos veces una misma palabra. ¿Por qué? Están redactados muy cuidadosamente. Ahora, quizá casi a propósito, este texto de la prenotanda va a decir moniciones breves y oportunas, por lo cual cuídense de que sean sencillas, fieles del texto, breves, es decir, dos veces breves. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que tienen que ser breves, ¿no? Entonces, le toca también al presidente, al que preside la celebración, quizá hasta también de pronunciar alguna introducción breve para este momento, ¿no? Pero, de algún modo, estas municiones ayudan mucho a descubrir, digamos así, cuál es el sentido propio de las lecturas que van a tocar en este momento. Bueno, a ver, entonces la estructura, que de algún modo para nosotros tiene que ver con los paso a paso que vamos a ir dando en este momento en la liturgia de la palabra, va a continuar, digamos así, bueno, con distintos momentos que nos ayudan a vivir este momento. ¿Qué significa la expresión liturgia de la palabra entonces? En esta parte de la misa escuchamos la proclamación de la palabra de Dios. Y acá yo me detengo en la palabra proclamación, porque no es solamente una lectura de los textos que me tocaron leer, y esto es importante preparar un pequeño, ¿no?, ministerio de lectores, que pueden ser gente cotidiana, digamos, pero que por lo menos hagan una lectura primera, que sepan dónde está ubicada la lectura que les va a tocar. ¿Por qué? Porque la proclamación de la palabra de Dios implica eso, ¿no? Digo, primero, decirme a mí mismo, ¿no? Dios quiere primero interpelarme, decirme, darme un mensaje a mí, que soy el lector, para después yo poder ser lector para la asamblea. Por lo cual, podríamos decir que, a ver, el que lee una lectura, él está prestando su voz a que Dios hable a la asamblea, a que Dios hable a la comunidad. Por lo cual, a ver, no es ninguna, digamos así, lectura común, sino que es la palabra de Dios, que yo tengo que proclamar, tengo que decirla de una manera, digamos así, que yo pueda ser voz de Dios que habla a esta asamblea. Y podríamos decir que Cristo mismo es quien la realiza, ya que es la palabra de Dios encarnada, ¿no? Decíamos al principio, una única palabra que resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que Cristo ya está latente, late de algún modo en el Antiguo Testamento, y está obviamente presente en el Nuevo Testamento. Late en el Antiguo, se hace presente en el Nuevo. Lo cual no es exagerado decir que la palabra de Dios es Cristo mismo, que va a hablar, digamos, porque es la palabra encarnada, la única palabra que resuena, ¿no? Y se lee siempre una selección de textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en esto después nos vamos a detener un poquito, cómo se hace esta selección, cómo está elaborada esta selección, digamos así, para cada misa del año y para varios años, ¿no? De tal modo que la liturgia de la palabra, la liturgia en general, digamos así, nuestra Iglesia Católica, está tan armada, tan hermosamente armada, que en todo el mundo se va a leer, por ejemplo, este domingo que pasó o el domingo que viene, las mismas lecturas en todos los lugares y rincones del mundo donde se celebra la Eucaristía. Esto no es un dato menor, porque me parece que nos habla justamente de esta comunión que decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, a ver, la Iglesia es universal, está presente en todos los rincones del mundo. Y parte de esta demostración es que los leccionarios, en los cuales se toma la palabra de Dios para leer en cada domingo, es el mismo leccionario, traducido por supuesto en distintos idiomas, según sea la región, la misma palabra, el mismo evangelio, la misma primera lectura, el mismo salmo, la misma segunda lectura. Es decir, los mismos textos se proclaman en todo el mundo. Ser consciente de esto quizá nos ayude a descubrir esto de que no estamos solos, es decir, por más que seamos un puñado de gente en una parroquia, en una capillita, o muchos, estamos en comunión con toda la Iglesia universal, ¿no? Entonces, no es una evocación de palabras pronunciadas en el pasado, ¿no? Es decir, textos que fueron elaborados en el pasado, es una
memoria, que al leerla se actualiza, recordando lo que enseñan, ¿no? Haciéndola eficaz en el momento de la proclamación a aquellos a los cuales se dirige hoy, digamos así, este texto de la palabra de Dios. Bueno, a mí me parece lindo, interesante, que vayamos, como decía recién, bueno, compartiendo, a ver qué les parece a ustedes también, cuáles son los distintos momentos en los cuales me llega un poco más este momento de la liturgia para mi vida, que me ayuda más a descubrirme cercano a Dios, porque justamente va a constar esta liturgia de la palabra de varias partes. Primero, las lecturas propiamente dichas, ¿no? Decíamos recién, el Antiguo, el Salmo, el Nuevo Testamento con el Evangelio. Después tiene cantos interleccionales, por ejemplo, el Salmo responsorial, el Aleluya, que ya vamos a ver qué significa, algunas secuencias, a veces algunos himnos que se leen en algunos momentos del año, la homilía, que es la que de algún modo va a reflexionar el ministro que preside la celebración, para que esa palabra de Dios llegue, se refleje quizá más actualizada, y después le vamos a responder a esa palabra, ¿no? Con nuestra profesión de fe, que es el credo, y con la oración universal, mal llamada oración de los fieles, quizá ya vamos a ver por qué, quizá la oración universal es el nombre más correcto por todo lo que abarca en sus peticiones. Entonces, fíjense, lectura, canto interleccional, homilía, credo, oración de los fieles, oración universal, son las partes que componen justamente esta liturgia de la palabra. Bueno, nosotros tenemos, como decíamos recién, esta capacidad de escucha, esta capacidad de anuncio, y la palabra de Dios para nosotros siempre será una presencia divina muy fuerte para nuestros corazones, ¿no? La palabra de Dios siempre es para nosotros ese bálsamo, esa capacidad de Dios de acercarse a nuestra vida. Por eso, fíjense que decía la introducción general misal romano, el texto, digamos, de ley que tiene el misal, dice, cuando en la iglesia se lee las Sagradas Escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra quien anuncia el Evangelio. Por tanto, las lecturas de la palabra de Dios, que constituyen como este elemento de máxima importancia de la liturgia, deben ser escuchadas por todos con profunda veneración. Es decir, a ver, es clarísimo que nosotros tenemos un Dios que está ahí presente en su palabra, ¿no? Y por eso en las lecturas todos nos preparamos para escuchar a Dios, y de algún modo esa palabra también nos va preparando a la mesa de lo que va a ser después la liturgia de la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos, después del Concilio Vaticano II, esto de poder abrir los tesoros de la Biblia para que todos escuchen, la palabra de Dios llegue a todos, se sirve en la mesa de la palabra, que es el ambón, digamos así, una riqueza de los textos bíblicos. Recordemos que cuando no estaba el Concilio Vaticano II, cuando teníamos el otro rito, el de Pío X, el de Pío V, perdón, en la liturgia preconciliar, en ese momento se leía solamente un evangelio el día domingo, y ese evangelio se repetía en su lectura todos los días de la semana, se volvía a repetir. Entonces yo digo, a ver, si bien tenía un sentido de profundizar la palabra, ese pedacito del evangelio, y por eso seguía resonando durante la semana, pero evidentemente había como una especie de, para decirlo así, una pobreza en los textos bíblicos, porque evidentemente nosotros ahora estamos como anunciando en distintas lecturas todo, digamos así, un gran porcentaje de la palabra de Dios, ¿no? Por eso la sucesión de lecturas del tiempo se va disponiendo según los domingos, la fiesta, para que, como digo, vamos como aprovechando al máximo la mayor parte de los textos bíblicos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de las lecturas, que es la primera parte que decíamos recién de la misa, decimos, a ver, ¿qué contiene las lecturas? ¿Qué son? Son las lecturas variadas de la Sagrada Escritura que se van haciendo en determinados periodos del año, de tal forma que el pueblo vaya conociendo las partes más significativas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? En ellas podemos decir que Dios habla a su pueblo,
le descubre el misterio de la redención y la salvación, y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de cada uno de nosotros que somos sus fieles, ¿no? Entonces, esto parece interesante porque cuando nosotros hablamos de esta distribución de los textos bíblicos, estamos hablando, digamos así, de lo que significa, bueno, qué está presente, digamos, ahí para nosotros en ese momento de la liturgia de la palabra. Y está presente Cristo, está presente Dios con su misma fuerza, con su mismo espíritu, ¿no? Para nosotros, digamos así, el texto significa todo lo que Dios quiere transmitirnos, ¿no? Cuando hablamos de la división, cómo está dividido, podríamos decir que la Iglesia ha dividido 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿no? 3 ciclos que se van volviendo a rotar, digamos, de acuerdo a los años. Para que sepan, estamos nosotros en este año en ciclo C, cuando comienza el nuevo año después del primer domingo de Adviento y comienza un año litúrgico. Para nosotros, al final de lo que va a ser el año calendario, en diciembre, o fin de noviembre para nosotros, vamos a volver a comenzar el ciclo A, es decir, un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Entonces, está claro que nosotros en estos 3 ciclos vamos leyendo la mayor parte, digamos así, de los textos de la Sagrada Escritura. En el ciclo A, nosotros vamos a elegir, la liturgia ha elegido una selección de textos del Evangelio de Mateo. En el ciclo A, leemos la mayor parte del Evangelio de Mateo. En el ciclo B, la mayor parte del Evangelio de Marcos. En el ciclo C, el Evangelio de Lucas, ¿no? Y el Evangelio de Juan lo vamos dejando para ir poniéndolo en distintos momentos más particulares, como puede ser la Pascua, o por ejemplo, cuando en el ciclo B leemos el Evangelio de Marcos, hay un momento en el cual intercalamos varios domingos el Evangelio de Juan. Es decir, Juan vamos poniéndolo en algunos momentos especiales. Pero básicamente, ciclo A Mateo, ciclo B Marcos, ciclo C Lucas. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener como posibilidad, digamos así, de ver gran parte de los evangelios con todas sus enseñanzas. Y está claro también que cada ciclo va acompañando con su forma, con su estilo, una lectura, podríamos decir así, continua durante todo ese tiempo litúrgico, ¿no? Y de algún modo es lindo, ¿no? Poder ir como domingo a domingo, ir como siguiendo las enseñanzas de ese evangelio, parte a parte. Yo, por ejemplo, me parece, acá abro un paréntesis, está muy lindo ahora este año 2025, ciclo C, estamos leyendo el Evangelio de Lucas, ¿no? Cada domingo. Y fíjense que el Evangelio de Lucas, si bien nos metemos en quizá un asunto más bíblico, pero lo hacemos así en la liturgia, nos va mostrando un Jesús que sube una vez hacia Jerusalén. Es una única subida que el evangelista pone de Jesús hacia Jerusalén. A partir del capítulo 9, el final del capítulo 9, dice: Jesús endurece su rostro y se va decididamente a Jerusalén, desde Galilea hacia Jerusalén en su vida. Y de ahí va pasando por distintos momentos, en sus enseñanzas, en sus anuncios, curaciones, visita a Betania, la parábola de la misericordia en capítulo 15, es decir, va haciendo todo un ascenso a Jerusalén, que yo decía, no es solamente un ascenso geográfico, sino que la liturgia nos ayuda a descubrir, en el Evangelio de Lucas especialmente este año C, como también nuestra vida cristiana es un gran ascenso espiritual, también podríamos decir, hacia Dios, ¿no? Entonces, qué lindo esto de descubrir esta enseñanza, sobre todo en el tiempo ordinario, el tiempo durante el año, que vamos haciendo de cada uno de los evangelios. Este año, lo digo así, digo especialmente el Evangelio de San Lucas, ¿no? Bueno, y en el ciclo, digamos, de la feria, como le decimos a los días de semana, nosotros tenemos un ciclo bienal, ¿no? Es decir, a ver, que está dividido en año A y año B, digamos, año par o año impar, ¿no? Año A par o año impar. Entonces nosotros estamos en el 2025, estamos con las lecturas del año impar. Si bien comparte en el leccionario cada día el Evangelio, lo que cambia para el año par o año impar es la primera lectura con sus salmos, ¿no? El Evangelio sigue siendo, digamos así, vamos seleccionando. Entonces esta lectura que vamos haciendo en ciclo impar o ciclo par, también nos ayuda a distribuir la mayor parte de la misa, de la Sagrada Escritura. Por eso les decía, a ver, la gran riqueza del Concilio Vaticano II ha sido esto, ¿no? Esto de poder
descubrirnos como invadidos, inundados por el tesoro de gracia que para nosotros es la palabra de Dios. Qué hermoso, porque de algún modo para nosotros es realmente una gracia poder escuchar la palabra de Dios y estar siempre atento a esa palabra que habla el corazón, ¿no? Podríamos decir que hay principios entonces que regulan esta ordenación de las lecturas. Son las llamadas composición armónica y de lectura semicontinua. Por eso dice el ordenamiento de la lectura de la misa, el documento, que los textos de la lectura apostólica del Evangelio se distribuyen según el orden de las lecturas semicontinuas, mientras que la lectura del Antiguo Testamento se compone armónicamente con el Evangelio. A ver, ¿qué significa esto? Significa que, recién decíamos, año A, Mateo, año B, Marcos, año C, Lucas. Entonces, si yo tomo el Evangelio, cada uno de esos ciclos A, B o C, lo voy seccionando para ir leyéndolo, distribuyéndolo en distintos domingos. Entonces, eso va a variar la temática, ¿no? Porque un domingo, en el Evangelio Jesús va a enseñar, no sé, una parábola, va a continuar en su camino y va a enseñar o va a hacer un milagro, después va a hacer una enseñanza sobre el reino, bueno, entonces va variando, digamos, la temática, por más que sea una lectura continua de ese Evangelio. Por eso, según la temática, para nosotros está claro que la liturgia ha elegido una lectura del Antiguo Testamento con su salmo que hable sobre ese tema del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, estos domingos pasados, no sé si se acuerdan, hace unos domingos hablábamos sobre la avaricia, ¿no? De aquel rico que había cosechado mucho y se decía, ¿qué voy a hacer? Voy a agrandar los graneros, voy a darme buena vida, y Dios que le dice, digamos así, insensato, la noche vas a morir, ¿para quién va a hacer todo lo que has guardado? ¿Se acuerdan? Unos domingos atrás leíamos ese Evangelio. Bueno, ustedes se recuerdan, o pueden ir si quieren a un leccionario, lo que sea, van a ver que la primera lectura del Antiguo Testamento, con su salmo, correspondía a esa temática, ¿no? Quizá a ser más, digamos así como creer más en la providencia, no ser tan avaro, bueno, la temática del Evangelio, entonces da tema también a la primera lectura con su salmo. Y de algún modo, la otra lectura del apóstol, digamos, la epístola, la carta, va con otra lectura semicontinua, que a veces no tiene mucha relación, pero siempre, a ver, la palabra de Dios siempre tiene que ver mucho con cada una de sus enseñanzas, y sobre todo con las enseñanzas de Jesús. Lo cual es interesante descubrirnos también en esto, ¿no? Ir como buscándole sentido y estar atento, ¿no? Digamos así, a todo lo que se va hablando. Y las lecturas digamos así, de la Biblia, las lecturas surge de la palabra, no se leen de la Biblia, ¿no? El libro de donde se toma la lectura de la palabra de Dios es el leccionario, ¿no? Es un libro litúrgico, ¿no? Donde ya hay una pequeña exégesis, una pequeña selección de textos, donde también se le ha puesto una introducción, ¿no? Lectura de la carta del apóstol San Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San. Es decir, tiene un título y tiene, digamos así, todo un armado, respetando por supuesto la palabra de Dios, no se cambia nada, pero una selección de textos, de versículos, lo que se llama las perícopas, y que de algún modo nos hacen leer en todo el mundo exactamente lo mismo. Entonces yo no leo de la Biblia, sino que leo del leccionario, que es textos bíblicos usados para la liturgia, en este caso de la Eucaristía. Con lo cual se constituye en fuente de esta palabra de Dios, de esta liturgia de la palabra, el leccionario. Entonces, yo no puedo leer de una hojita, de una fotocopia, de una revistita, tengo que leer de un texto litúrgico como es el leccionario, ¿no? Eso me parece importante, porque si no, pasamos a leer la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios, de una hojita, de una fotocopia, a veces doblada, a veces con el bolsillo, y esto no puede ser, porque estamos hablando de que es una palabra de Dios, con lo cual el leccionario no sustituye a la Biblia, sino que es la Biblia puesta en secciones en un libro litúrgico que también se bendice, como es el leccionario. Tampoco está permitido en la celebración de la misa, digamos así, lecturas que, digamos, que no tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? De algún modo, digamos, que no sean tomadas de la Sagrada Escritura, ¿no? No está permitido recortar, cambiar, ¿no?
y lo que es más grave todavía, sustituirlo por otras lecturas que no son bíblicas. En la liturgia de la palabra de la misa se leen los textos seleccionados para ese día en el leccionario tomado de la Sagrada Escritura, ¿no? Por eso el leccionario, por la dignidad que exige la palabra de Dios, no debe ser sustituido por otro subsidio pastoral, como decía recién, una hojita o una revistita o lo que sea. Esto me parece sumamente importante porque para nosotros, digamos así, a ver, la palabra de Dios tiene un sentido profundo, un sentido bien lindo que significa para nosotros un Dios que nos habla totalmente al corazón. Esto es fundamental, ¿no? Y una cosa importante, digamos así, en esta selección que hace el leccionario, tiene un encabezado, ¿no? El lector, quien lee, digamos así, o el ministro del Evangelio, Malambo, los fieles nos sentamos, y no se dice primera lectura o segunda lectura, porque en realidad ya todos sabemos que lo primero que se va a leer es la primera lectura, no hace falta. Entonces solamente leo el encabezado que tiene el mismo leccionario, ¿no? Lectura de la profecía de Isaías, o lectura del libro de la sabiduría, o lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es decir, yo leo para que pueda anunciar en esta palabra que voy a proclamar de dónde estoy leyendo. ¿Se dan cuenta? Es decir, un pequeño título que está puesto a propósito para que todos los fieles que escuchan, que no están viendo el leccionario, sepan qué les voy a leer, ¿no? Y al final, palabra de Dios. Que esto no es una aclaración, por eso no decimos es palabra de Dios o esto es palabra. Simplemente la aclamación palabra de Dios, porque es una confesión de fe. Es decir, yo no estoy explicando o aclarando que esto es palabra de Dios, sino que aclamo palabra de Dios. Y entonces todos decimos, te alabamos, Señor. O en el caso del Evangelio decimos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero no es una aclaración, que quede claro eso también. Entonces, por lo cual no puedo decir, es palabra de Dios, o decir, esto es palabra de Dios. Solamente palabra de Dios. De hecho, así está puesto en el leccionario. Cuando lee el leccionario, dice así, palabra de Dios y nada más. Porque vuelvo a repetir, no es una aclaración, sino que es una aclamación, una confesión de fe. No estoy aclarando que lo que leí es palabra de Dios, ¿se entiende? Sino que estoy aclamando esto que acabo de leer como palabra de Dios. Bueno, por supuesto que decíamos recién, esto se hace desde el ambón, y me parece interesante no usar otro espacio porque, bueno, a ver, de algún modo le estoy dando la importancia que esto tiene para mi vida y para los que están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Te recuerdo que podés, de algún modo, también decirnos qué parte te ayuda más, qué te sirve más, cuáles de todas estas partes también te ayudan a acercarte un poquito más a Dios. Y tenemos acá un pequeño mensaje. Dice, buenas noches, soy Mabel de Maipú, Mendoza. Te saludo, Padre, vivo intensamente toda la misa, dice Mabel. Y sí, evidentemente, toda la misa es una sola forma de encontrarnos con el Señor, ¿no? Pero está bueno por ahí que vayamos viendo, a ver qué parte a mí, de un modo, también me acerca más a Jesús, más allá de que toda la misa, obviamente, está presente el mismo Dios allí, ¿no es cierto? Pero bueno, déjanos tu mensaje, déjanos tu mensaje grabado, tu texto, al 351-81-71-593. Queremos escucharte, sobre todo, a ver de dónde sos, esas tonaditas que tenemos a lo largo del país, o de distintos lugares que nos ayudan a sentir que estamos todos hermanos. Está bueno por ahí descubrir que en esta liturgia de la palabra, nosotros tenemos un protagonismo también fuerte, no solamente lo tiene Dios, tiene también nuestro corazón que recepta esta palabra de Dios. Lo decíamos recién, bueno, cómo cada elemento de la palabra de Dios va llegando a mi corazón, ¿no? Bueno, la lectura, con su salmo, ¿no? El salmo responsorial que, a ver, quizá no lo dije rápidamente, que tiene esta estrofa que de algún modo me va haciendo recalcar el mensaje central que tiene esa gran poesía, ¿no? El canto del salmo, o la respuesta, constituye ahí como un comprender el sentido espiritual, ¿no? De esta alabanza, de esta petición, de esta queja a veces a Dios, ¿no? Y meditarlo profundamente, ¿no? El salmo que sigue a la lectura, si no se canta, ha de recitarse de forma más adecuada para la meditación de la palabra de Dios.
salmo responsorial se canta o se recita por otro lector, o por un salmista, por un cantor, que ojalá siempre sea distinto de la primera lectura, ¿no? Porque primero que es otra lectura, ¿no? Si bien está relacionado al tema, pero también tiene otro modo de leerse, de proclamarse o de entonarse, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ojalá podamos cantar el Salmo siempre, por lo menos cantar la antífona, y si no, se podría, esto lo sugiero siempre yo, no es que lo diga ningún libro, ningún texto litúrgico, pero a medida que se va entonando poéticamente la estrofa del Salmo, puede haber algún acorde, alguna musiquita ahí como quizá el coro o la animación musical pueda hacer de fondo, algo sutil, no que tape la voz del salmista, pero sí que se descubra que se está haciendo otro momento distinto de la primera lectura, si bien relacionado con el tema, pero una cuestión poética. Ustedes saben que el Salmo es uno de los primeros textos que se realizan en la liturgia judía para el templo, ¿no? Cuando, después del exilio de Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor lleva exiliado a Israel a Babilonia, tierra, ¿no? Destruye todo Jerusalén, destruye las casas, destruye el templo, ¿no? Que había construido Salomón, y de algún modo, después de 40 años, vuelve, digamos así, a reconstruirse todo. Ciro, el rey de Persia, los rescata, digamos, de la mano digamos así, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los vuelve a la tierra prometida. Entonces reconstruyen todo Jerusalén, los judíos, y de algún modo, no solamente sus casas, sino van a reconstruir este hermoso templo, que es el que va a estar en tiempo de Jesús, ya de materiales, digamos así, de piedra, ¿no? Ya no era de madera como el de Salomón. Y cuando terminan de construir el templo, hermoso, lindo, grande, con sus esplanadas, con sus lugares, se dan cuenta de que no tienen liturgia, no tienen oración. Entonces, ¿qué van a poner por escrito? Van a poner por escrito todas esas melodías, poesías, dichos, alabanzas, quejas contra Dios, bueno, todo lo que el pueblo de Israel en esos 40 años de exilio, sobre todo en ese momento, quizá algunos un poco más antes también, fueron como recitando y se fueron pasando de generación en generación a través de la memoria auditiva. Bueno, cuando llegan al templo, entonces reconstruyen todo, hacen el templo, redactan y ponen por escrito esos himnos, esas poesías. Esos son los salmos, ¿no? Entonces, podríamos decir que nacen como escritura, como primer texto litúrgico para el templo de Jerusalén. Y entonces, esto se constituye dentro de lo que es, digamos así, la liturgia de la palabra, en un canto interleccional, es decir, que está dentro de dos lecturas. En este caso, un canto, como es el Salmo, que es palabra de Dios, y que repite el tema de la primera lectura, pero que está entre la primera y la segunda lectura. Por eso se llama canto interleccional. Qué importante, porque de algún modo, bueno, nos ayuda un poquito a reconstruir el mensaje central de la primera lectura. Pero también es cierto que nosotros tenemos otro canto interleccional, que es el aleluya, ¿no? Después de la segunda lectura, y antes del Evangelio, se canta el aleluya, ¿no? Por supuesto que, a ver, para nosotros, si bien es un canto alegre, digamos así, no debe ser omitido, excepto en la Cuaresma y el Adviento, como un signo de que hemos bajado un poco la intensidad y estamos como en una especie de espera expectativa para que cuando vuelva a sonar en la Pascua o la Navidad, suene con digamos así, con mucha, sobre todo en la Cuaresma, que es lo que callamos, ¿no? Suene con mucha fuerza. Porque, ¿qué es el aleluya? El aleluya es una alabanza a Dios, ¿no? Dice que en el Antiguo Testamento, o en las primeras comunidades judías, y ahí lo toma también la Iglesia Católica, las primeras comunidades cristianas, no se podía nombrar a Dios, ¿vieron? Dios era el innombrable, ¿no? Se le ponía otro nombre, el Adonai, ¿no? Entonces, como no se podía nombrar a Yahvé, el sacerdote proponía una alabanza, ¿no? Alelu, entonces era como alaben a, y el pueblo decía ya, en vez de decir Yahvé todo junto, Alelu, ya, decía el pueblo, ¿no? Yahvé.
Bueno, ese aleluya quedó como una sola palabra, como una alabanza. Alabemos a Dios, alaben al Señor. Esto es lo que queda como resabio de una aleluya que para nosotros hoy sigue siendo una aclamación muy fuerte, excepto, como digo, en la Cuaresma, para el momento del Evangelio, ¿no? En el cual en ese momento ya nos ponemos de pie, el Evangelio tiene su propia veneración. ¿Por qué? Porque el Evangelio se besa al final de la lectura, de la proclamación, se lo inciensa, se lo acompaña con velas, es decir, tiene una veneración muy linda. Y fíjense que, también un dato curioso, lindo de saberlo, mucho antes, digamos así, del tiempo en la historia de la Iglesia, que existiera la custodia con el Santísimo, que eso nace, digamos así, para contrarrestar las herejías eucarísticas, el desprecio por la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, sino luego se inventó, digamos, se hizo toda una catequesis sobre la Eucaristía y por eso se introdujo la custodia para adorar a Jesús y la bendición con la custodia. Pero antes de eso, mucho más antes que eso, mucho más antiguo, era la bendición con el evangeliario, con este evangelio que se había proclamado y se bendecía al pueblo con ese evangeliario. Fíjense que la bendición con el evangeliario está puesto mucho antes que la bendición con la custodia, con el Santísimo. Esto es muy lindo porque me parece que de algún modo también nos habla de lo que significa para nosotros la palabra de Dios. Y también dentro de los cantos interleccionales, pero que a veces no solamente se da en algún tiempo, digamos, oportuno, son las secuencias. La secuencia de Pascua, la secuencia de Pentecostés, la secuencia del Corpus Christi y la de la Dolorosa. Siendo que la de Pascua y la de Pentecostés son, podríamos decir así, obligatorias, y la de Corpus y la de la Virgen Dolorosa son optativas o facultativas. Y esto está bueno también saberlo, porque esto, a ver, es una secuencia que nos relata el acontecimiento previo a la lectura del Evangelio. Antes de irnos a una pequeña y última pausita, nos llegan ahí algunos mensajitos que me parece está bueno compartirlos también con ustedes, ya que estamos dando la palabra. Dice, buenas noches, Padre Mario, lo estoy escuchando mientras plancho, me enseña muchísimo el programa, hablemos de liturgia. A mí, dice, me gusta escuchar atentamente la lectura del Antiguo Testamento y el Salmo, solo que a veces el lector no es claro, es así, cuando lee y se pierde un poco la importancia. Obviamente, el Evangelio es bien leído porque lo hace el sacerdote. Soy Lita de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Abrazo, Dios los bendiga, gracias. Después dice, buenas noches, excelente Padre Mario, muy didáctico y se entiende muy bien, gracias Fabiana de Pomán. Bien. Después dice, buenas noches Padre Mario, de la liturgia de la palabra me gusta y atrae más el Evangelio, por las enseñanzas de Jesús. La primera lectura del Antiguo Testamento no es muy comprensible para mí, considero compleja la historia del pueblo de Dios, clara de Formosa. Sí, siempre los textos del Antiguo Testamento hay que explicarlos un poquito, porque tienen sus géneros literarios, tienen también sus modos de escritura, tienen sus épocas, ¿no? Entonces, es toda una historia que se va redactando, una historia de salvación, bueno, que también está interesante, pero para eso también a veces la homilía o en algún estudio bíblico o alguna profundización se puede hacer, porque es interesantísimo también para nosotros descubrir el Antiguo Testamento, ¿no? Estos testimonios ahí, acaba de entrar otro testimonio hermoso ahí, fíjense, dice, desde La Pampa, ¿no? Al leer el Salmo, ¿se dice palabra de Dios? Buenísima la pregunta. No se dice palabra de Dios porque ya hay una respuesta, no se dice palabra de Dios como la primera o la segunda lectura, porque ya hay una respuesta que es justamente la antífona de cada uno del Salmo, que voy repitiendo después de cada estrofa, ¿no? Pero no hace falta decir palabra de Dios. Muy buena esa pregunta. Bueno, después de los cantos interleccionales que decíamos recién y las secuencias, por supuesto que viene el Evangelio. El Evangelio para nosotros tiene que ver, digamos, con lo central, digamos así, que tiene para nosotros la celebración de la misa, ¿no? El Evangelio, como decíamos recién, tomado año A de Mateo, año B de Marcos, año C de Lucas, ¿no?
y Juan, que lo vamos echando por distintos momentos especiales, ¿no? Pero después de todo esto, hasta acá hemos visto el Dios que nos habla, ¿no? Un Dios que baja su palabra hacia nosotros. Pero también tenemos que, de algún modo, responderle esa palabra, ¿no? Entonces, culminamos con ese Dios que nos habla, con la homilía que hace el sacerdote, que comenta la palabra, y que de algún modo tiene como, de algún modo, la capacidad, digamos, de reflexionar, y lo hace solamente el sacerdote o el diácono, o puede ser también el obispo, a no ser que una misa con niños se pueda hacer, digamos así, como una especie de conversación, que está permitido según el directorio de la misa con niños, y hasta ahí, como digo, es el momento en el cual Dios nos habla, ¿no? Quizá después de otro momento podemos ver un poquito más detenidamente lo que significa propiamente la homilía. Pero ¿cómo le respondemos a Dios? Y bueno, le respondemos a través de la profesión de fe, ¿no? Es el que llamamos el credo, que es una profesión de fe que recita a toda la comunidad como respuesta al Dios que nos ha hablado, y con la oración universal, una oración común, una oración, una plegaria, que por la diversidad de peticiones que tiene se llama universal, ¿no? Por la necesidad de la Iglesia universal, por la necesidad de la sociedad, los gobernantes, naciones, por los que sufren alguna necesidad, por la comunidad local. Ese es como el orden, como las categorías de las peticiones que puedo ir poniendo, ¿no? Digo, mal llamado oración de los fieles, decíamos, porque en realidad, antes del concilio, en el rito estaba previsto que después de la homilía, los que no eran bautizados, sobre todo los adultos que estaban en el catecumenado, se los despedía, todo un rito hermoso con una procesión para despedirlo, el diácono los llevaba, no tenían obligación de seguir escuchando porque ya no profesaban la fe, todavía no profesaban la fe, y no podían participar del banquete. En cambio, en el Concilio Vaticano II, esto de, digamos así, se dejó de lado y todos participan. Entonces, después que se despedía a los catecúmenos, quien quedaban eran los fieles bautizados que hacían estas oraciones, estas plegarias, con lo cual se pasó a llamar, digamos así, comúnmente oración de los fieles. Pero como pierde el sentido ya, porque todos somos fieles, se llama específicamente, o lo más propio, oración universal, que es lo más lindo, digamos así, de poder descubrir cómo estamos llamados a eso, ¿no? A alabar a Dios, a prestarle nuestra voz, a decirle lo que necesitamos después de haber profesado nuestra fe. Entonces, me parece que está bueno quizá detenernos un poquito más en lo que es la oración universal, cómo se compone, porque a veces no es tan fácil de componerlas, redactarlas, y recordando que la oración universal, la oración de los fieles, es lo que los fieles contestan, no la petición, ¿no? Propiamente, el guionista, el monitor, el comentarista propone algunas intenciones a la cual los fieles, la asamblea, hace su oración en esa respuesta. Esa es la oración propiamente de los fieles, la oración universal. Con lo cual, digamos, hay que pensarle esa respuesta. No es, viste, que yo me pongo a pensar qué voy a decir como intención y después dejo para el último, bueno, que la gente responda, te lo pedimos, Señor, y chao. No, hay que pensar cuál va a ser la respuesta, porque esa es la oración propiamente de los fieles, de la asamblea, podríamos decir. Bueno, vamos cerrando acá un poquito. Gracias por habernos seguido hasta acá, gracias por los mensajes. Quizá nos faltó un audio por ahí, quizá para que podamos escucharte de dónde sos, de dónde estás escuchando, pero bueno, algunos se han animado ahí a ir como dando su intervención a esto, digamos que poníamos como propuesta, ¿no? ¿Qué parte de la liturgia de la palabra vivo más intensamente, le decíamos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos testimonios, muchas cositas que nos han dejado como realmente como riqueza. Vamos a continuar el próximo miércoles, ya dejando de lado quizá la liturgia de la palabra, aunque vamos a retomar un poquito hablando de la oración universal, para meternos después sí, de unos bloques, en lo que es la liturgia de la Eucaristía. Seguramente nos va a llevar más de un miércoles, pero está bueno que vayamos lentamente, paso a paso, viendo las partes de la misa y todo lo que significa los distintos momentos, y sobre todo esto, ¿no? Que nos hace comunidad, que nos hace familia, y esto de que tenemos que hacer lo mismo, no es por uniformidad, sino porque estamos llamados a hacer comunión, y todos estos ritos, todos estos gestos, expresan que somos una comunión de vida y amor entre personas, que somos los cristianos que celebramos la Eucaristía. La presencia de Jesús es su sacrificio
que se repite en cada misa. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, que Dios los bendiga.